Ponga mucha atención a lo que dice esta dominicana que está casada con un haitiano y luego lo que dicen en un grupo que tiene mucha lógica. Criticar y despeluñar a su propio paisano por el simple hecho de que yo estoy con un haitiano. Entre los comentarios he podido ver muchísimos insultos hacia mi persona porque yo vivo con un haitiano. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Me llamó mucho la atención esa página porque no comparte mi vida, porque yo soy dominicano y vivo con un haitiano, no comparte mi vida, pero todo lo que yo publico, no hace un minuto que lo publico y ya está viral en Twitter porque ellos me tienen ahí para coger mis videos y crear su propio contenido para buscarse su cuarto. Yo soy la que le estoy dando cuarto ahora mismo, porque si no es por mi video no suena, porque ahora el tema es haitiano y dominicano. Miren este comentario, oigan, ningún dominicano debe ayudarla. Pero cuando yo he hecho video pidiendo ayuda, mire cómo yo vivo. Yo no soy ninguna cualquiera. Mire cómo yo vivo, no soy ninguna cualquiera. Esta es la habitación de Bella Luz. Esta es la habitación de Bella Luz. Esta es la sala de Bella Luz. Y si sigo montando te funde. Oye, esa es otra. Que me lleven para Haití. Miren. Pero tú y cuánto más se atreven a sacarme a mí de mi país. Un país que es libre, tiene libre albedrío de elegir a la persona con la que tú quieres vivir. Si ve así un gringo, una italiana, una española, aplauso. Pero es un haitiano, estoy en la boca de todos los dominicanos. Porque para eso servimos nosotros los dominicanos. Para criticar, mucho hablar y poco ayudar, Dios mío. No quería hacer esto, pero por comentarios como estos, miren. 100% dominicana, dominicana 100%, soy dominicana. Y el hecho de que yo quiera hacer lo que me da mi gana, de elegir por mí, sentirme feliz por mí mismo, me siento feliz con él, no obligado a meterme con un dominicano. Si yo quiero vivir con un haitiano, vivo con un haitiano, ustedes no me mantienen, y mi vida es mía, ¿entienden? ¿Tú y cuánto más me van a sacar de mi país? Miren esto, tengo tiempo siguiendo a esa... ¿Y quién te obliga a ti a estar siguiéndome y viendo mi video? Simple y llanamente, si tú no compartes mi vida y mi felicidad con mi negro, bloquéame o no veas mis videos. Es obligatoriamente. Lo que pasa es que a ustedes les gustan, mira, les gustan darle a la lengua porque no se aguantan. Les gustan botar el bajo de la boca, yo lo entiendo. Que no soy dominicana, 100% dominicana, 100% dominicana, 100% dominicana. Mire esto otro, mire, que yo soy una ¿qué? ¿Que yo soy una qué? ¿Por qué no agarraron el video en vez de hacer contienda que yo subí de la haitiana que maltrata a su hija y lo suben para buscarle una solución a esa niña? Pero no, lo subieron para hacer rating, contienda. Mírala a ella defendiendo a su gente y mira ahora con esto. Puede ser un dominicano y yo iba a sacar la cara. Pero como son haitianos, todos se los hallan mal. Porque ustedes tienen una vaina con ese país, porque ellos no necesitan ahora a nosotros. Y están aquí porque su país no tiene gobierno. Hasta ustedes mismos, hasta yo que fuera mi país, tuviera en la situación que está su país. Yo me fuera de aquí a buscar mi porvenir, a buscar mi bien, mi bienestar, a buscar vida. ¿Por qué no agarraron el video y se lo mandaron a Conani y me ayudaron? Para que la niña pudiera encontrar paz y dejar de pasar esos golpes y esos maltratos. No, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se trata de una niña haitiana. Una niña haitiana que si le da un golpe no le duele porque es de hierro. Pero para joderme la vida, para estar buscando de qué hablar, estar en contienda, mi mismo paisano comiéndome. Mira ahí, miren esto, miren esto, miren esto. Ahí es una página haitiana, subieron mi video. Cuánto comentario bonito, cuánto comentario positivo, a pesar de que yo soy dominicana y esa página era de haitiano. Qué lindo me trataron, diferente a mi paisano, comiéndome que soy nazú, que soy esto. Vivan y dejen vivir. Yo me siento feliz. Soy la mujer más feliz del mundo, que con ningún dominicano fui, que lo que aguantaba era pila de golpe, un dominicano, a cada rato con un ojo abollado, y lo voy a poner ahí, no me dé vergüenza, y con este hombre es diferente, porque así mismo como hay dominicanos que son malos, hay haitianos, yo lo entiendo, así mismo como hay dominicanos que hacen feminicidio, hay haitianos también, porque nadie es perfecto. Y porque muchas han corrido con esa suerte, porque todo el mundo dice que yo voy a correr con la misma suerte. No, todos somos diferentes, nadie es igual, nadie es igual. Hay personas que son distintas. Así como tú eres como la sangre de manco, que no le hace daño a nadie, así soy yo. Así como tú, que estás mirando ese video, eres malo. Así mismo hay gente como tú. Entonces, por favor, suéltenme. Que yo voy ahora y que yo voy a seguir haciendo pila de video con mi negro y subiendo video con mi negro. Y no voy a dejar de subir video. Porque yo veo que yo soy la sensación de los dominicanos. Ay, ay, ay.